Imaynalla kasunkichis llaqta masi suqawqipanakunas ñañas nuqawalej llaqasani qankunasunkichis ña kay España suyumanta pacha rimarimuykichis nuqayqata suti Maggie. Kay p'unchaypi apamusaykichis kay takiykuna Milva Claudia nisqata payta wasun llank'aqkuna uqllachasqa nisqata chayta uyarisun kunan p'unchay ama qhatakunchischu chimparimuychis kay kananman uyarikunapaq ichapis waqarisun ichapis kusikusun ichapis phiñakusun mana yachanichu chayraykus qhipakuychis kunan rimarisaq Castilla Qalipi runa masisista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la artista Milva Claudia. Ella nos va a interpretar la canción Trabajadores Unidos en Quechua Llank'aqkuna Uqllachasqa. Eso es lo que vamos a escuchar hoy. A ver qué es lo que nos dice esta artista. Si ustedes conocen al artista, dejen sus comentarios en la caja de comentarios para que la gente que coincida con este vídeo tenga buena información y de esa forma busque más canciones. Bueno, ustedes reaccionan y yo reacciono y escucharemos a ver de qué se trata la canción. A todos los trabajadores, hombres y mujeres del campo y la ciudad, manos encallecidas, temple de acero, gracias por su entrega y sacrificio. Gracias. Empieza con fuerza la música, pero trabajadores, campo y ciudad, yo creo que todos deberían trabajar en unidad, como un engranaje, porque todos necesitamos de todo. Muchas veces decimos que uno solo puede hacer todo. Mentira. Yo ahora mismo sin ustedes no existiría aquí en YouTube. Ustedes escuchan mis reacciones porque les gusta o porque quieren escuchar la música o por lo que sea, pero están ahí. Es lo mismo en el trabajo. Un empresario necesita de empleados y esos empleados necesitan del empresario. ¿Por qué? Porque les da trabajo. Ahora, todo trabajo es digno. No hay un trabajo que no sea digno. Lo único que puede variar es el salario según el trabajo. Muchas veces hay gente que con la práctica se hizo maestro, se puede decir, pero no tiene un título. Por falta de título no cobra lo que debe cobrar. Pero en ese caso debía entrar el sistema educativo, el Ministerio de Educación, para convalidar ese aprendizaje que tiene mediante un examen y darle su título para que esté a nivel de aquel que ha estudiado, porque muchas veces entran a trabajar y los que han obtenido sabiduría, se puede decir, en este trabajo con práctica, están enseñando a aquellos que han estudiado en las universidades. Entonces es complejo este tema, pero también veremos por qué se deben unir los trabajadores. Así también pedirles que vayan viendo las reacciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de ustedes. Alguna llaqta más y soy un kikis niños. Kuch'uyllaqta hatun llaqtawan noqanimi paykuna sumaq uqllachasqa kananku tiyan ñawpaqman rinanku. Chantapis nini tukuy munanchis yanapakunata y yanapanata waqrunaman. Chayman hina noqakunan kay takiykunas uyarini. Chayqankunaman hawamunkichikmanchi imaynatachus uyariychis chaytaqa mana noqa kaymanchis chinkayman. Chayraykus nuna tukuy yanapanakunanchis tiyan. Imaynatachus kay empresario runasman llank'ayta qun, kay llank'aykunata empresarios wiñachin llank'ayninwan. Chayraykus nini ancha ch'ampayuq kay
yang akuna ni suma. Imanay, mana tukoy hap inkuchu hapitata ni golketa, kikinta, wakin kuna astata wakin kuna uchikitata, eh? Tentapis uyarina imanispakis nengo kay milba, takinilbi, imapakis tanta kunanko ukuya kanan, ukuyachaspa kananko tiyan kay yang akuna, eh? Nuestro trabajo es nuestro orgullo, es nuestra lucha y verdad. Es el pan que amasamos de madrugada, es el surco, el andamio, la escuela y el hospital. Es el camino a la igualdad, es el derecho de compartir, de vivir en dignidad. Trabajadores unidos contra el traidor. ¿Quién será el traidor? Dices Wasanchatan, Yarina. La patria defendida por el trabajador. ¡Perfecta! ¡Qué fuerza, eh! Tiene, ese arranque. Nunca más el trabajo esclavo para sobrevivir. Nunca más sometidos, nunca más empobrecidos. Somos gigantes que luchan cada día, poniendo el cuerpo entero para salvar la familia. Yo creo que todo lo que dice la canción está bien. No puedo respetar ni puedo decir otra cosa. Ahora, trabajo esclavo. En este mundo yo creo que hay gente que trabaja más de esclavo por ambición. Porque nos han metido en la cabeza que todos podemos, aunque sin estudios, podemos ser vencedores, ganadores. Y todos pensamos que el dinero es todo. Y con dinero podemos hacer todo. Está bien, sí, es verdad. El dinero nos ayuda cuando estamos mal, ir al médico y todo. Pero entre ese lapso, ¿qué hacemos nosotros para ser felices? Descansamos lo suficiente, comemos bien, estamos en familia. ¿Qué hacemos para que nuestra vida sea feliz? Muchas veces mucha gente se olvida de comer, se olvida de la familia, se olvida de muchas cosas que debería priorizar por tener dinero. Ya de mayores, cuando tienen dinero, se ven tan solos, han vivido una vida de apariencia, de querer fingir algo que no son. Y todo ese dinero que han generado se gastan por recuperar su salud, porque se enferman y están solos. Entonces, ¿qué es felicidad? Yo pienso que todos los trabajos deberían tener un sueldo digno para que ese empleador viva holgadamente y no esté ahogado para llegar a final de mes. Debería tener sus derechos como todos los trabajadores. No debería ser un sector más privilegiado que otros sectores. Sí, no estoy diciendo que un médico debe ganar menos o un profesor debe ganar menos, pero también hay que saber pagar a los profesionales que realmente cumplen su trabajo. Muchos no cumplen. Es complejo hablar, ¿no?, de este tema, pero como siempre mi opinión yo lo estoy. Yo siempre he dicho que una persona es feliz en su trabajo cuando realiza lo que está haciendo, cuando realiza lo que le gusta. Por ejemplo, un panadero, que le gusta hacer panes, disfruta, no se cansa porque le gusta hacer. Un médico que le guste operar, que es un médico cirujano, le guste, lo va a hacer bien, pero si se hace un médico por ganar bien, ese profesional va a vivir frustrado toda su vida, aunque tenga dinero, porque no lo va a hacer bien tampoco su trabajo. Y es por eso que digo, es complejo, aparte de los derechos que deben tener cada sector, ¿no? Pero esa es mi opinión.
Noqanimi llaqtamasis kay watasqa hina ichapis llank'asunman. Noqani mana tukuy hinachu kawsanchis. Wakinkuna ari umanchisman sath'iwanchis niwanchisqakuna qhapaq kanaykichis tiyan, qhapaqman tukunaykichispaqqa tukuy ima ruwanaykichis tiyan, mana yachay wasimanpis qankuna rinaykichischu qhapaq kanaykichispaqqa nin. Chayqa ma hinachu. Wakinkuna imaynatachus ñan pataspi pichanku chaypiqa paykuna kusisqa tukunku ripunku wasinkuman ya. Wakinkuna qunqanku, wakinkuna qhapaq kay munaspaqa qunqanku imaynatachus mikhuna sumaqta, qunqanku yawar ayllunkuta, tukuy ima qunqanku qullqirayku. Chayta awichiman tukuspaqa sapitan qhawakun, chayman hinata chay qullqi tantasqanta hampiykunan ukhunpaq q'alata chinkachin. Mana chay kawsaychu, mana sumaq kawsaychu nuqapaqqa. Ichapas qankunapaq qusa, mana nuqapaq sumaq kawsaychu. Chayraykus uyarina imanispachus ninqamanta. El trabajador es la fuerza de un pueblo que marcha decidido. El trabajador hace grande la patria y al débil da protección. Trabajadores, todos unidos, con corazón de fuego en la defensa de la nación. Por una patria sin explotación, unidos por nuestra soberanía. Marchamos por la libertad y la dignidad. Bueno, todo lo que dice en la canción me parece bien. Pero también hay una cosa, porque como decía, un trabajador que deja de alimentarse bien es un trabajador que a corto plazo va a ser un gasto para su familia y un gasto para la sociedad, porque la sociedad contribuye con sus impuestos para que haya una sanidad, entre comillas, gratuita, porque muchos de los que postulan para ser gobernantes dicen vamos a tener sanidad gratuita, universal y tantas cosas, ¿no? Yo digo, no es gratuito. Gratuito sería si el político hiciese con su dinero. Pero no es gratuito, ¿por qué les digo? Porque con los impuestos de todos los ciudadanos se construye un hospital y también se pagan los sueldos de los médicos. Ahora, ¿por qué digo el capital humano, trabajador de un país, si esa no es el activo más preciado de ese país? Porque un trabajador enfermo no contribuye, es un trabajador pasivo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que cambie esto? Cambiar las leyes, las normas. ¿Qué debemos hacer para cambiar esto? Ustedes piensen, no ganen ni hasta más. Y matarlo suma, no ganchis las anapag mana oncosta. Si onconchis tierra, tuyunchis uray manzipan. Si mana onconchis tierra, ñawpaq llamanpuni bien llaqtanchis, tuyunchis. Imarayku wakinkuna gobernantes ninku yaykusa gobiernoman hampiwasi hinalla kanqa mana ni uqhata qonkichischu gratis kanqamanpi chaytami. Manchayqa hinaka. Tukuypichus llank'anku impuestos qunku. Chaywantaq riwakun hospitales, chaywantaq paganku chay hampi runasta. Pichus hampinku runasta chayman. Chayman hinata noqanimi pantasanku wakinkuna chay umanpi sakrista. Noqanchis llank'ananchis tiyan ari, mana qhapaq kanapaq. Qhapaq kaytamananchis ari kankiman. Llank'ana tiyan kawsanapaq sumaqta. Uyarina. Unidos contra el traidor,
la patria defendida por el trabajador. Los que madrugamos bien lo sabemos, el frío en los huesos antes de que salga el sol. El trabajo es la fuerza viva que construye nuestra historia, sin traición, sin opresión. Trabajar no es pedir limosna, es el derecho a existir. Es la espalda doblada y la frente en alto, es la mano del hermano construyendo el porvenir. Bien, me gusta todo lo que dices, me gusta, no digo que no. Pero hay una cosa, el trabajador no es el único que debe defender un país. Debe defender todos los ciudadanos, todos, contra el traidor que ella menciona en la canción. Si un país está ahogado y no reacciona, todo el país estará perdido a corto plazo. Porque va a escasear comida y a ellos no les va a afectar, porque ellos viven de nuestros impuestos y los mantenemos. Y van a empezar a manipular con la necesidad, con la comida. Es como si nosotros vamos a hacer comida, ustedes nos tienen que seguir votando, eligiendo a nosotros. Ustedes lo van a hacer, vamos a traer comida, vamos a traer medicamentos, vamos a traer tantas cosas. Es la forma de manipular siempre al pueblo. Por eso es importante que la unidad de un país, no solamente los trabajadores, todos, absolutamente todos, los mayores de 18 años para arriba deben unirse. ¿Deben unirse para qué? Para eliminar la corrupción y eliminar a esos corruptos del sistema. Si solamente los trabajadores se unen y el resto no, siempre va a haber manipulación a los dirigentes o a quien sea. Entonces, el enfoque, el consejo, todo está bien, todo lo que dice está bien, no digo que no, pero yo diría, no solamente los trabajadores, todos los ciudadanos mayores de 18 años deben unirse independientemente de su religión, de su partido político, independientemente de todo. Porque si un país está yendo a la quiebra, no está yendo a la quiebra el gobierno, está yendo a la quiebra el país. Eso es todo un país. Es lo que yo pienso. Kakuna ya está más es un país ya kakuna o ya chasta kanan que tiene suyum pa mana kai wasan charpan kuchayunas chaykuna atipanapaq. Sino kanchis atipaymunanchis kay millay runastaqapis wasan charpan suyunkista tukuy tantakunanchis tiyan. Imarayku mana llank'aqkunallachu pichus kay imaniman chunka pisqa suqta kanchis pusaq pichus chunka pusaq watayuq manta pataman tukuy runas tantakunanku tiyan kallpachanapaq suyuta ñawpaqman apanapaq mana ñuqtawan chay suwa runas chay pichus wasancharpanku suyunkista yaykunanpaq gobierno. Chayman hina atipasun, mana tantakusun chaqa paykunallapuni atipawasun, paykunallapuni tukuy imatapis ruwanqanta. Mana chay kananpaqqa tukuriychis, uyariychis, tantakuna tiyan tukuy, kunan uyarina. ¡Alto el traidor! ¡Que escuche la nación! Aquí no se rinde nadie, aquí sobra corazón. Somos raíz, somos semilla, somos trueno en el galpón. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Somos un solo pulmón. Por la patria libre, todos en unidad.
todos en unidad. Ahora lo dijo bien. Todos, no solamente los trabajadores. Cuando hay una idea que cala profundamente a todos los ciudadanos, en este caso en mi país, yo creo que va a calar la corrupción y la crisis. Si es que no reaccionan, pues seguirán viviendo 201 años más de esclavitud de aquí en adelante, porque ya son 201 años de un sistema corrupto. No sé cómo será en sus países, pero yo les comento según lo que pasa en mi país. Entonces, la unidad es lo que da fuerza a un país y es la que puede cambiar. La unidad es la llave del cambio. La unidad rompe un sistema corrupto. Si no hay unidad, no hay nada. Alguna manera insista en Tamasis. Tuku yachas kananjisian atipanapa kalipawan kay millay kawsayta. Pichus chay millay kawsaykuwanku kay pichus gobierno pikanku chaykuna. Chaytapis kunan sumaqmi rimun tukuy yachasqa kananchikpiqa. Cosechakanman Trabajadores, coraje, rebelión. Trabajadores libres, sin opresión. Trabajadores contra la traición. La patria defendida por el trabajador, carajo. Yo pienso que todos los ciudadanos de un país deben unirse por el bien de su país, no por el bien de un político, ni por seguir a un partido político, sino por el bien. Hay que eliminar las ideas que nos separan como fronteras. Hay que unificar las ideas que cambia todo un sistema para el bien de todos, para el bien común. Si en ese cambio que hacen no ha cambiado tu vida, es que quiere decir que aún hay un sistema corrupto. Eso es lo que pasa en Bolivia, 201 años de sistema corrupto. Difícil de eliminar, pero no imposible. Veremos en qué se termina. Bueno, así hemos terminado de escuchar esta canción. Espero que les haya gustado. A mí sí me gusta mucho, pero siempre pido a todos que ustedes lo escuchen, que analicen. No, lo que yo diga es mi pensamiento, a lo mejor no les gusta, pero también es bueno ir pensando que por qué un país es tan pobre a pesar de tener todo. ¿En qué estamos fallando los mismos ciudadanos? ¿No? Eso es lo importante. Y hay que poner acción. Si no hay acción, no hay nada. No cambia nada. Eso tenganlo por claro. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hakuna llaqtaman suyariwankichis. Hakuna yachaywan sumaq upyachasqas. Tukuy kanaykichis tiyan. Imaginaychapis waqman tikrankipisman suyunchista sumaq ñawpaqman apanapaq. Ama qhapakuychischu kay kamalla allinpaq.